Bueno, la tragedia en Tucumán, habíamos dado un adelanto hace un ratito, es tremendo, 15 muertos. Es impresionante. ¿Y el fiscal en qué se basa, Dani? En 3 puntos claves que tienen que ver con una mala maniobra, eso estiman, de uno de los 2 choferes. Los 2 están detenidos, eso es importante, desde ayer a la tarde. Que había mucha niebla en la zona y que la señalización, cuando uno circula por la ruta 308 para acceder a la 157, no era para nada buena. Con lo cual, la conjunción de esos 3 puntos generó el vuelco y deslizamiento durante 100 metros de este micro que trasladaba desde Mendoza hacia Río Hondo a 50, 56 jubilados aproximadamente. Tremendo cómo quedó, ¿no? Volcado. Es impresionante. Ahí entendés la cantidad de víctimas fatales y la cantidad de heridos también, porque algunos están 44. graves. Porque no solo volcó, sino que se desplazó en ese vuelco. Y hay un dato, si la justicia los deja detenidos es porque sospecha que también hubo una impericia, una responsabilidad que tiene que explicar estos conductores. Tendrán que esperar ahora las pericias, además los exámenes también de sangre por la posibilidad de alcoholemia. Los choferes dicen que esto no es así, la empresa descarta posibilidad de alcohol en sangre. Dicen también que el micro tenía correctamente la verificación técnica vehicular 20 días atrás realizada, que los 2 choferes tenían horas de descanso y la libreta y el registro de conducir profesional correctamente. Claro, Por eso el fiscal se basa en una mala maniobra. Claro, bueno, y aparte porque lo que vos decías antes es algo que la gente conoce. El cruce es peligroso y es conocido, ¿no? Es uno de los más peligrosos. Si trabajás en esa empresa y haces el trayecto, sabés que... ya lo conocés. Ya conocés ese cruce que es de los más peligrosos. Nosotros no lo conocemos, pero la gente del lugar dice, ahí es tremendo. También conocés las características del lugar. Suele haber niebla y la vía en ese momento. Entonces, hay que ver si tomaron los recaudos para sortear esas 2 dificultades que la zona tiene en esta época. Lo que están tratando de analizar con respecto también a ese punto que vos mencionabas era a qué velocidad venía el micro. ¿Por qué? Porque cuando venía por la ruta 308 tiene que hacer un giro muy pronunciado para acceder a la ruta 157. En vez de hacer ese giro, lo que hace es seguir prácticamente derecho. Esto quizás es por la niebla, porque no logra ver entonces que dónde tenía que doblar. Pero cuando pasa, llega a la banquina y ahí pega el volantazo y ahí es cuando se genera este vuelco. Por eso el fiscal se basa mucho en un error de uno de los choferes. Pero claro, habrá que esperar las pericias para ver qué pasó. No, o venía cabeceando o venía en ese y no estado reaccionó a tiempo. De somnolencia cuando quiso advertir, uy, tengo que doblar acá, pegó el volantazo y terminó haciendo una maniobra tremenda y después fatal. A ver, dame testimonios. Yo venía conversando con mis amigos sentado en una butaca y sentimos, no sé, un derrape, no sé qué. No sé, y ahí toda la confusión de lo que conlleva el accidente en sí. Y yo sé que tomó una curva y ahí fue donde, exacto, y ahí fue donde, bueno, perdió el dominio del vehículo, no sé qué pasó. Claro, y ahí las personas todavía están atrapadas acá. Sí. ¿Usted tiene algún pariente? Mi esposo, sí, que todavía no lo pueden sacar. Sí, no sé qué ha pasado. Claudia Lucero. ¿Cuántos venían? Creo que éramos 60. 60 pasajeros. Venía el micro lleno. Historias dramáticas como esa, muchísimas. Qué desesperación. Claro, de gente atrapada, de gente mayor, jubilados. Imagínate lo que significa, además, en esa circunstancia, un golpe. La dificultad para salir por sus propios medios, también, además, ¿no? También. Ahora, 13 personas fallecieron en el lugar, 46 heridos fueron trasladados, algunos están en grave estado, 2 de ellos fallecieron, por eso decimos que son 15 los fallecidos y 44 los heridos. Realmente un accidente tremendo. Sí, con un saldo provisorio, imagínate, en un primer momento eran 13 los muertos en el lugar, después se fueron sumando por la gravedad de los que trasladaron y todavía lamentablemente hay muchos que están luchando por sus vidas. Algunos fueron dados de alta con golpes menores, con un estado de shock y ya están saliendo, pero hay otros que los tuvieron que operar y están todavía en grave estado, con posibilidad de riesgo en cuanto a su vida. Con respecto a la velocidad, fíjate los testimonios lo que dicen, ¿no? Nosotros veníamos tomando mate, charlando, ninguno dice que tenía la sensación de que el micro venía
a full, ¿no? A Sí. todo lo que da por O la mal, ruta. zigzagueando por No. un problema del micro porque se quedó Todos dormido. mencionan ese derrape, es Venía decir, como bien. que dobló, volcó y se deslizó 100 metros, pero además también mencionan la niebla, Dani. No Sí. solamente los sobrevivientes mencionan la niebla, sino también parte de las 30 ambulancias que asistieron al lugar, la policía y los bomberos. Claro. Todos mencionan que la niebla era cerrada y que prácticamente no se veía los carteles para poder acceder a la ruta 157. Claro, bueno, habrá que ver si es neblina o niebla cerrada con visibilidad prácticamente a cero. ¿Y cuál es el protocolo de la empresa en esos casos? ¿Tiene que seguir? ¿Tiene que parar cuando no se ve nada? ¿Hay un reglamento? ¿Qué tiene que hacer un micro de larga distancia? Cuando hay neblina, seguramente tener precaución. Cuando hay niebla y se ve algo, por ahí puede seguir a muy baja velocidad, pero y si no se ve nada, que a veces te pasa que no ves ni a un metro. Son Tiene que choferes seguir. profesionales. Claro, por eso Debieran de saber debe estar establecido. cómo actuar, claro. No poner balizas, obviamente cuando hay niebla siempre Claro. te lo dicen si estás circulando, porque baliza es estoy detenido y con la niebla eso es peligrosísimo. Claro. Con lo cual, no poner baliza e ir a la menor velocidad posible. Y Claro. siempre buscar, cuando son micros y en ruta, la asistencia de algún puesto policial que esté Claro. cerca para una escolta. Sí, sí, claro, porque si no vio dónde tenía que doblar, cuando lo tenía encima por la niebla, tal vez debería de forma prudente previamente haber parado. No sé qué estipula la empresa o transporte con respecto a esto en los micros de larga distancia, pero es para analizar también.